Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jesús Eduardo Bautista del Ángel. Yo creo que ya algunos de ustedes me conocen. Soy miembro de la comunidad cristiana misionera internacional y estoy haciendo unos videos con el objetivo de compartir la palabra de Dios. Hoy es 5 de diciembre del 2020. Hoy quiero compartirles un tema que se llama la felicidad de pertenecer a la iglesia y hay varias razones por las cuales estar felices de pertenecer a este cuerpo que Dios creó. Nosotros vamos a ver primero qué es la iglesia para comprender un poco por qué hay que estar felices. Les voy a hacer les voy a compartir la pantalla. Aquí ustedes pueden ver, son los versículos de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2 versículos 2 y capítulo 2 versículos 9 y 10. Aquí nos hablan, dice primero, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esos son los versículos que nos hablan del pueblo adquirido por Dios. Y estas palabras del pueblo adquirido por Dios son muy similares a las que Jesús le decía a Pedro cuando tuvieron ese encuentro de que le preguntaban, ¿y quién? Jesucristo les preguntaba, quién creen que soy yo? Y ya Pedro hacía una declaración. La declaración era que él creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías. Aquí Jesucristo le decía que eso se le había revelado su Padre Celestial. Y en el capítulo 16, versículo 18, le agrega otras cosas Jesucristo. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí Dios, bueno, en este caso Jesucristo, estaba hablando de que el fundamento de lo que estaba hablando Pedro sobre el fundamento de Cristo, él iba a edificar la iglesia. Sobre Cristo él iba a edificar la iglesia y Pedro, por el rol importante que tenía, él iba a ser un pilar importante. Eso son otras de las cosas que podemos ver aquí. Y el mismo Pedro al cual le fue hablado en este capítulo de Mateo 16, ese mismo Pedro, él habla a la iglesia, él habla al pueblo de Dios. Cuando él escribía esta carta, él está enviando un mensaje y él les está diciendo, ustedes son un real linaje escogido, ustedes son un real sacerdocio, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo adquirido, ustedes son pueblo de Dios, ustedes han alcanzado misericordia, ustedes que no habían alcanzado misericordia, ahora la han alcanzado. Y vamos a ver qué es la iglesia. La iglesia se tomó una forma más definida en el Nuevo Testamento, pero ya tenía como su historia en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento estaba la asamblea de Dios, el pueblo de Dios también estaba, que era Israel. Y entonces ese era el pueblo que Dios había adquirido para él. Israel, la descendencia de Israel, y Israel era un hombre que después tuvo descendencia y se convirtió en una nación. Entonces, este era el pueblo que pertenecía a Dios, que Dios había escogido de entre la tierra para que le buscara, le glorificara, lo adorara, para que tuviera una relación con Él. Entonces, podemos ver que esta iglesia ya pertenecía, ya había un pueblo que pertenecía a Dios, pero este pueblo desafortunadamente se desvió. Este pueblo desafortunadamente cometió muchos pecados hacia Dios. El peor de ellos, el pecado de la idolatría. Muchos de sus líderes se fueron a la idolatría. Después está la historia de que el pueblo, Israel, se dividió en dos, el Israel del norte, Israel del sur. Israel del sur, que era Judá, permanecieron fieles en lo más que pudieron a Dios. También se desviaron por momentos, recuperaban su relación con Dios y la perdían. Israel del norte
el reino del norte se perdió completamente a la adoración a los dos bueyes que se volvieron sus dioses. Entonces podemos ver que el pueblo de Dios se había perdido, el pueblo de Dios se había desviado. Y cuando llega Jesús están los fariseos que ellos se creían el pueblo verdadero de Dios. De ahí en fuera nadie pertenecía al pueblo de Dios. Y entonces Jesucristo vino, comenzó a hablar de este reino de Dios, comenzó a ofrecer, a hablar del reino de Dios y ofrecerlo para que las personas entraran. Y cuando estaba con Pedro le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y está hablando de su pueblo, del pueblo que él iba a traer de vuelta hacia Dios, a Jesucristo mismo, como Dios lo iba a traer hacia él. Sobre este fundamento, sobre mí, edificaré el fundamento, sobre que yo soy el Mesías, edificaré mi fundamento. Y tú, Pedro, serás un pilar importante dentro de mi iglesia. Y podemos ver que Pedro se convirtió en ese pilar importante de la iglesia de Jerusalén, eh, y, y pues lo llamó para su servicio, para que la iglesia fuera creciendo. Con esto podemos saber que la iglesia son los santos del Antiguo Testamento, el verdadero Israel, personas justas de acuerdo a Dios, los santos de Jesucristo, los discípulos de Jesús, los discípulos de los discípulos, y ya estamos en el año 2020, como les mencionaba la fecha. A la iglesia pertenecen todas las personas de las diferentes denominaciones en el tiempo actual y a lo largo de las eras, porque han pasado estos 2000 años y de todas las ramas del cristianismo, pero debe haber algo que los caracterice. Las personas pertenecen a la iglesia si se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso los vuelve parte de la iglesia. Después proceden con el bautismo y se vuelven parte de este cuerpo divino o celestial. Quiero hacer mención que hay dos instituciones que han sido creadas por Dios o han sido llamadas a la existencia por Dios. Una es la familia. La familia es una institución divina creada por Dios que Dios estableció él mismo cuando buscó una pareja para Adán, que fue Eva, y Adán dijo que Eva era carne de su carne y huesos de sus huesos. Después viene más información acerca del matrimonio. Es una institución divina y la otra institución es la iglesia. Es otra institución creada por Dios desde el tiempo antiguo hasta cuando Jesús vino a reforzarlo. Reforzar eso que es la iglesia que se volvió en su cuerpo, los que pertenecen a él. Podemos ver que la iglesia no es un edificio, la iglesia es la comunidad de creyentes del tiempo actual y de todas las eras. Y el edificio al que van los convertidos al cristianismo se llama templo. Ese es su nombre. Podemos ver que la iglesia es el pueblo de Dios. Si ustedes ya han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ustedes son parte de la iglesia. Pero si no, no forman parte de la iglesia, porque es un requisito indispensable pedir perdón de sus pecados, pedir que Jesucristo venga a sus vidas, que los perdone, que los escriba que escriba sus nombres en el libro de la vida y caminar con él hasta el final de sus vidas. Todos estos son requisitos importantes para pertenecer de verdad a la iglesia, pertenecer de verdad al cuerpo de Cristo. Pero yo les hablaba de las razones por las cuales debemos de estar felices, contentos, alegres por pertenecer a la iglesia. Y el apóstol eh, Pedro, él nos habla de varias razones. La primera razón es porque nosotros nos volvemos un linaje escogido. Y esto es muy importante porque antes no pertenecíamos a este linaje. Nos convertimos en descendencia de Dios, descendencia espiritual. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él pagó por nosotros. Le pertenecíamos al diablo y nos compró con precio de sangre. Nos compró con este precio de sangre y nos volvimos parte de su linaje, de su descendencia. ¿Por qué linaje? Porque nos volvemos como si fuéramos parte de la nobleza, parte de la realeza. Dios como Dios soberano, como Rey soberano,
Jesucristo de igual manera como Rey Todopoderoso, porque murió, resucitó y después ascendió y está, la Biblia nos dice, a la diestra del Padre, heredó el reino del Padre, Dios, el Padre se lo heredó a él y él se convirtió en rey y nosotros de la misma manera, al ser de su descendencia, nos volvemos en un linaje real, en este linaje escogido. Por eso después viene la palabra, o la frase real sacerdocio, porque los sacerdotes eran escogidos por la descendencia, eran un pueblo real, un pueblo de la realeza, los sacerdotes. Por eso eran tan estimados en el antiguo tiempo y nosotros tenemos que hacernos a la idea que también pertenecemos a este real sacerdocio. El rol del sacerdote era pedir por su pueblo, era interceder por su pueblo. Era si su pueblo pecaba, era decir, Dios, perdónalos por sus pecados, lávalos, límpialos. Y nosotros también tenemos ese rol de pedir por nuestros propios pecados, los pecados de nuestra familia, nuestros familiares, amigos, primos, vecinos, comunidad, ciudad. Podemos pedir por las personas de nuestro alrededor. Somos una nación santa, por eso tenemos que estar felices y contentos, porque antes estábamos sucios del pecado, estábamos contaminados del pecado, pero cuando aceptamos a Jesucristo nos volvemos una nación santa. Pedimos perdón, Dios nos lava a través de la sangre del Señor Jesús, transforma nuestra mentalidad, nuestro comportamiento y aparte nos separa para Él. Es por eso que habla de esta nación santa. Dios nos hace santos a través de su palabra y a través de su espíritu. Nosotros tenemos que tener ese deseo y es algo que conforme va pasando el tiempo vamos viendo la limpieza en nuestras vidas y por eso debemos estar felices, agradecidos a Dios por ser parte de esta nación santa. Otra razón es porque somos traídos de las tinieblas a la luz admirable y esto tiene que ver con el pecado, porque cuando una persona anda en pecado, anda en oscuridad, su vida no está bien, su vida no está, no es completa, no es una vida plena. ¿Por qué? Porque tan solo si nos vamos al pecado de la borrachera, la persona toma, bebe, se gasta el dinero, después comienza a hacer su desastre, comienza a insultar gente, se comienza a pelear y entonces a la mañana siguiente viene la cruda sobre un efecto sobre su cuerpo y después viene lo sentimental de qué es lo que hizo ayer. Hizo esto, hizo aquello, se peleó con tal persona, se peleó con otra y entonces esta persona anda en una vida de tinieblas. A veces las personas toman por sus problemas y de todos modos andan en tinieblas. Si nos vamos a otro pecado de la inmoralidad sexual. Ese fue uno de los cuales yo andaba. Entonces, hay una variedad de pecados de este tipo. En el caso mío era la pornografía y la masturbación y era una contaminación de la mente. Entonces venía el pecado sobre mi vida, era un pesar emocional, pesar mental. Ahí venía el remordimiento, que es lo que yo estaba haciendo y más me iba metiendo. Y entonces me iba metiendo más hacia la oscuridad. Otras personas andan en odios, rencores, otras personas andan en brujerías, andan en cosas oscuras, andan en esta maldad. Y entonces podemos ver esta transición, este cambio de las tinieblas a la luz admirable. Y esto es lo que sucede con todas las personas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Otra de las cosas por las cuales tenemos que estar alegres y contentos es por que Dios nos dio el privilegio de anunciar sus virtudes, los aspectos buenos de Dios, las características de Dios. Todo Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno. Quizá no lo comprendemos en un inicio, pero todo es bueno lo que viene de Dios. Su santidad es buena, que destruye al pecador, pero no es por Dios, es por el pecador, por su condición. La justicia de Dios es buena. Cuando alguien comete un pecado, la justicia de Dios viene o puede venir y como el humano es un ser débil, lo puede destruir, pero la justicia es algo bueno, es un carácter bueno de Dios. El amor de Dios es donde se ve manifestado la crucifixión, o el más grande aspecto es la crucifixión, y podemos ver que el amor de Dios es bueno.
podemos ver que la existencia eterna de Dios es algo bueno y es algo que nos dio desde el momento que fuimos creados hacia adelante, podemos vivir por la eternidad. Todos estos son los aspectos buenos de Dios, que Él nos quiere traer a Él, que Él quiere heredarnos su reino, son aspectos de las virtudes de Dios. Podemos ver que antes no éramos su pueblo, antes le pertenecíamos al diablo por andar en el pecado, y esto es algo por lo cual también tenemos que estar felices, porque de lo contrario vamos a ir al infierno. Si ustedes no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ustedes van a ir al infierno y tienen que estar ahora sí tristes por eso y deben de arrepentirse. Deben de decir, Dios, perdóname por mi pecado. Quiero alcanzar tu misericordia. Quiero que tú me alcances. Quiero vivir una vida en ti. Quiero buscarte. Quiero alcanzar esa misericordia también. La misericordia está puesta a las manos. Lo único que tenemos que hacer es decir, Dios, perdóname, sálvame, tráeme a ti. Te reconozco como Señor y Salvador Jesús. Sálvame completamente y que yo viva de acuerdo a tu estándar, de acuerdo a la vida que tú quieres. Y de esa manera alcanzamos misericordia. Podemos ver otra cosa por la cual debemos estar felices, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y esto es algo muy importante que nosotros podemos ver a lo largo de la historia, que la iglesia ha permanecido. Ha habido varios avances, varios avivamientos a lo largo de todos estos 2000 años. La iglesia ha avanzado, ha crecido, sigue avanzando, la palabra de Dios sigue predicándose. Personas siguen aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay mucha oposición, es verdad. Gobiernos que no quieren que la palabra de Dios sea hablada. Hay muerte de cristianos, pero la palabra de Dios sigue avanzando. Esto es algo por lo cual debemos de estar felices, porque el reino de Dios sigue avanzando en este mundo hasta tener su completo cumplimiento en la restauración y renovación del cielo y la tierra. Si ustedes no han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, yo los invito a que tomen un tiempo, unos minutos y digan, Dios, perdóname por todos mis pecados, perdóname por todas mis faltas, perdóname por todo lo que he hecho mal delante de ti, perdóname por seguir mi vida alejado de ti. Deben decir, perdóname, lávame a través de la sangre del Señor Jesús, pongo mis pecados en la cruz del Calvario. Eso es lo que ustedes deben de decir. Deben de decir, Señor Jesús, ven a mi corazón para que vivas y mores en él. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando yo muera esté contigo. Ustedes tienen que decir eso, porque de lo contrario ustedes no van a poder ir al cielo. El humano, si comete un pecado, eso lo separa de Dios. Y si no pide perdón, lo separa de Dios. Y si no acepta a Jesús como Señor y Salvador, no puede ir al cielo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios el Padre si no es a través de Él. Es algo que tienen que tener en cuenta. Si pecaron una vez, mentira, fornicación, adulterio, engaño, brujería, y no se han arrepentido, eso mismo los condena, porque Dios es un Dios justo, y como Dios justo va a castigar el pecado, y como el pecado está en ustedes, los va a castigar a ustedes. Es por eso la importancia de arrepentirse. La razón que el humano no quiere arrepentirse es por su orgullo, por pensar que Dios está mal, cuando Dios no está mal, son ustedes los que están mal, y tienen que decir, Dios, perdóname, quiero alcanzar la misericordia, quiero formar parte de tu iglesia, quiero formar parte de tu pueblo. Es lo que tienen que decir. Eso yo tuve que hacerlo, tuve que reconocer mi maldad, tuve que reconocer que andaba mal, y es difícil humanamente hablando, pero tenemos que hacerlo. Me dio mucho gusto estar con ustedes en el día de hoy. Que tengan un excelente día y pueden contactarme a través de YouTube o a través de Facebook. Tienen mi contacto, y que tengan un excelente día. Dios los bendiga.